Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en su programa Más cerca estoy, un espacio dedicado al estudio de la palabra, temas importantísimos, temas que van justamente a dar solución a alguna situación o a reforzar las decisiones que deben ser tomadas para estar en armonía con el Señor. Y por eso hoy tendremos un tema sumamente importante a la luz de la Escritura. Hoy estaremos estudiando el tema sobre el divorcio, segunda parte. La segunda parte de este importantísimo tema estaremos tratando, debido a que la semana pasada estudiamos este tema, pues nos han llegado preguntas puntuales directamente con relación a esta temática, con relación a situaciones que enfrentan, situaciones que quieren resolver. Hemos visto cuántas personas con una actitud sincera están buscando la forma de ponerse en paz con el Señor. Y el Señor le propiciará el ambiente para que así sea. Y le dará la fortaleza, la decisión, la valentía para también tomar decisiones sabias. Hoy, con la segunda parte de este importantísimo tema, estaremos también llevando algunas soluciones a problemas que se han planteado, que se han generado, y también daremos respuestas directamente a las inquietudes que nos han estado enviando en ese sentido. Así que el contenido del espacio de hoy será sumamente importante. Además, queremos como siempre interceder en oración por aquellas personas que, confiando, ejerciendo fe en el poder de Dios y creyendo en la oración, han enviado sus peticiones. Entre esas personas por las que estaremos orando está Josefina. Josefina pues quiere que nosotros oremos de manera especial para que se resuelva una situación que tiene con un inquilino que tiene situaciones, problemas de trastornos, y ha venido corriendo algunas millas ella con él, pero ya quiere que el Señor le permita tener una salida de esa situación tan incómoda y tan difícil allí. También estaremos orando por ese Mejía. Así fue el nombre como nos envió, posiblemente sea Santa Mejía, por una situación en que necesita la intervención divina. Además, ella está de cumpleaños hoy, También estaremos orando por Manuel Alejandro Medina. De igual manera, Manuel Alejandro Medina Peralta ora por un proyecto misionero que tiene. También estaremos orando por Enrique Valentín, de igual manera por Cecilia Pérez, también por Adalgisa Guzmán. Oraremos por Kenia Dunlop y familia, también por Sachira Rojas, por cada uno de ustedes también, amigos y hermanos que están allí, y por aquellos que de manera especial han aprovechado el contexto del estudio de la palabra, el conocimiento del Altísimo, para echar mano de la vida eterna y para tomar la decisión de entregarse a Cristo naciendo de nuevo, naciendo de agua y de espíritu. Por todos, en esta hora queremos orar, así que le invito a inclinar su cabeza en aquellos que puedan hacerlo en este momento, cerrando sus ojos y orando al Todopoderoso. Padre Santo que estás en los cielos, santificado siga siendo tu nombre por toda la eternidad. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos de estar en contacto con amigos, hermanos, con tantas familias y hogares que tienen clamores, situaciones que están demandando tu intervención inmediata, Señor. Por eso, confiando en tu poder y en los méritos de la sangre de Cristo, presentamos este listado completo. Tú conoces a cada uno de ellos, cada una de ellas, sabe sus situaciones, sabe lo que les roba la paz, sabe qué le produce dolencia, cómo está su interior, tanto emocional como físicamente, y también su vida espiritual. Asístele, Señor, fortalécele y abre puerta delante de cada uno de ellos y ellas para que puedan ver la solución a ese problema, a esa condición que le está robando la paz, el sueño, la tranquilidad. Te pido también por cada amigo y hermano que se ha conectado y los que se están conectando también, que tu bendición los alcance. Te ruego también, Señor, por cada persona en esta hora que ha tomado o está tomando una decisión especial en favor de su salvación, entregando su vida a Cristo. Fortalece su decisión en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, a todos los que se han conectado hasta este momento para iniciar el estudio de la palabra de Dios. Hoy, repitiendo el título, el tema
sobre el divorcio en su segunda parte, la segunda parte del tema sobre el divorcio. La semana pasada vimos muchos aspectos que no vamos a entrar en detalle ahora. Está allí de todas formas el contenido íntegro para aquellos que quieren repasarlo, pero sí abordaremos algunos conceptos generales. Por ejemplo, vamos a iniciar yendo a las palabras de Jesús, pero esta vez a las últimas, incluso algunas que no las vimos en el estudio pasado. Está en Mateo capítulo 19, Evangelio de Mateo capítulo 19. Vamos a ver específicamente los versículos 9 en adelante, donde el Señor Jesús plantea sobre el tema del divorcio ante una pregunta de sus discípulos algunas cosas interesantes, pero no vamos a detallar todo lo que le preguntaron sobre lo que ocurría en la antigüedad, sobre las cartas de divorcio que ordenó en su momento Moisés, nada de eso. Vayamos al versículo 9 de Mateo 19, donde Jesús dice: yo os digo que cualquiera que repudia o desprecia, desecha o despide a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Note la combinación que tiene que darse, la separación de su matrimonio y entonces unirse con otra persona. Entonces dice el Señor, adultera quien hace eso, y el que se casa con la repudiada, con la que quedó sola, pues entonces estaría también adulterando de repente, a no ser que la otra persona pues ya haya dado el paso previamente. Ahora en el versículo 10 le dicen los discípulos a Jesús: Señor, pero si es así la condición del hombre, o sea, hay personas que creen que eso es mucha limitante, que eso es mucha restricción, que es someterse a un yugo. Y entonces el Señor, cuando escucha esto de los discípulos, lo que le dicen: Señor, pero es mejor al hombre entonces no casarse, no le conviene casarse. Entonces Jesús le dice: no todos, atención, no todos son capaces de recibir el mandato, sino aquellos a quienes les es dado. Pues hay eunucos, atención, hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, gente que está incapacitada en cuanto a su reproducción sexual, en cuanto a lo que tiene que ver con su vida viril. Nacen incapacitados por alguna condición genética, alguna condición congénita. Y dice Jesús, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. En la antigüedad, sobre todo, era muy común que los reyes tuvieran como parte de su seguridad, de quienes le cuidaban a su esposa, quienes le cuidaban a la familia, mayormente personas que habían sido castradas temprano en su juventud, porque no representaban peligro. Así que por esto ahora lo tenían en la corte. Son los famosos eunucos que vemos al cuidado de la familia del rey. Pero también dice, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Hay gente que valorando su salvación, está diciendo Jesús, por causa del reino de los cielos hasta se inhabilitaron. Y hay personas, hemos sabido, hemos conocido de hombres que han tomado la decisión de inhabilitarse en lo que tiene que ver con su virilidad, de inhabilitarse y convertirse en eunucos, de hacer una castración química o física sencillamente por situaciones especiales que habían enfrentado, que no vamos a entrar en detalle, sería todo un tema. Pero es bueno que usted sepa que esto que está diciendo el Señor Jesús aquí se ha cumplido de manera literal también. Hay personas que se han inhabilitado y hay otros que se han quedado solos, que es lo que el Señor quiere destacar también aquí, por causa del reino de los cielos, por causa de su salvación. La han valorado a ese nivel. Es interesante ver, amigos y hermanos, cómo hay personas que han estado dispuestas en su vida espiritual a sacrificar a veces un trabajo, a sacrificar en ocasiones una carrera profesional. Han estado dispuestos y según ellos, según dicen, están dispuestos hasta morir por causa de Cristo, pero no han estado dispuestos a reparar una situación provocada por un divorcio que no tiene las credenciales bíblicas, que no tiene el apoyo de las escrituras, tal y como está diciendo el Señor Jesús. Sí, son personas que usted le dice cuando un día venga una decisión final, cuando tengas que tomar una decisión, son personas que creen ellos que estarían dispuestos a ser perseguidos, a huir y hasta dar su vida por causa de la verdad. Sin embargo, una decisión menor, como tiene que ver con restituir
en lo referente al matrimonio, en lo referente a abandonar el pecado, no están dispuestos a hacerlo. Con razón, el Señor Jesús entonces habló de este tema, presentándolo en un carácter tan gráfico, conociendo que esta situación se iba a dar también en muchas personas. Quiero que meditemos en lo siguiente, que posiblemente algunos no se han percatado de la siguiente situación. A pesar de que aquí están hablando de que Moisés le permitió dar carta de divorcio en algunos casos para los que se vieran en ciertas situaciones, la Biblia no registra en sus páginas ni siquiera un solo divorcio. Noten lo interesante. La Biblia no registra un solo divorcio, y eso es interesante. Eso nos hace recordar la declaración que está en Malaquías, capítulo 2, versículos 15 y 16, y que compartimos la pasada semana, donde el Señor dice, Jehová dice que Él odia el divorcio, Él detesta el divorcio, Él aborrece el divorcio. Con todas esas palabras lo presentan diferentes versiones. Él aborrece el divorcio. Hay situaciones incluso extremas en que se vieron algunas personas, pero no se divorciaron. Le voy a poner un caso. Vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29, que para algunos es tan conocido, el caso de Jacob, capítulo 29, una situación donde incluso él ni siquiera tenía la responsabilidad principal en esta situación que ahora se daba. Vaya conmigo a Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 29, desde el versículo 15, vamos a ver algunos versos. Mire lo que dice. Entonces dijo Labán, el tío de Jacob, y para quien Jacob trabajaba lejos de su tierra, a donde tuvo que huir producto de la mentira y del engaño que hizo en su casa. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, porque seamos familia, ¿me servirás acaso de balde? Dime cuál es tu salario, que yo te voy a pagar. Y entonces Labán tenía dos hijas. Note cómo Moisés, al relatar este episodio, introduce: Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Y entonces describe que los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel. Esta fue la que llamó poderosamente su atención y dijo: yo te serviré, te voy a trabajar 7 años por Raquel, tu hija. Y entonces Labán le respondió: bueno, mejor es que sea para ti y no para otro. Así que, como conformándose con el trato. Así que para Jacob estos 7 años iban a pasar rápido, porque dice que él la amaba, estaba interesado realmente en casarse con ella. Y entonces dijo Jacob a Labán: ya han pasado los 7 años, así que dame mi mujer, porque ya el tiempo se ha cumplido. Le dice en el verso 21. El verso 22. Entonces Labán juntó a todos los varones, celebró, realizó la boda. Y dice el versículo 23 que sucedió que cuando llegó la noche, Labán, el tío y el jefe de Jacob, tomó a Lea furtivamente, de manera secreta, y se la trajo. Y como era la costumbre en aquel entonces, que ya Jacob estaba en su tienda, estaba ya naturalmente un poco pasado también del vino que había provocado Labán que le dieran los servidores a Jacob para que este engaño pudiera consumarse. Y ya cuando él no sabía mucho discernir entre una cosa y otra, entonces le llevó a su mujer, pero le llevó a Lea, no le llevó a Raquel. De esta manera le estaba llevando gato por liebre, como decimos comúnmente. Y entonces él se llegó a ella. Y dice el versículo 25 que cuando llegó la mañana, al amanecer, he aquí que era Lea. Y ahí fue que Jacob se dio cuenta que no era Raquel. Piense por un momento, solo en el contexto de la cultura de aquel entonces se podía entender, y como ocurrían las celebraciones por separado de los varones, las hembras, y como luego la llevaban incluso hasta su cámara, y el exceso, repito, también del vino especial que le hizo llegar Labán, porque fue toda una trama. Y entonces le dice: ¿qué es esto que has hecho? Le reclama Jacob a Labán: yo te serví fue por Raquel, ¿por qué me has engañado? Y allí, claro, Labán buscó una excusa y todo lo demás, y le dice: ¿y tú quieres trabajar 7 años más también por Raquel? Era todo un negociante Labán. Sin embargo, aquí tenía Jacob la aparente situación que le daba toda la disculpa, toda la excusa,
toda la razón válida para él divorciarse. Sin embargo, no se divorció. Ya él, aunque bajo engaño, ya él había consumado este matrimonio porque había intimado con ella durante esa noche. No podría ahora excusar, no podía, y de todas maneras el propio Jacob fue engañado porque en un momento también él engañó alzándose con la primogenitura, y aunque fue bajo engaño, pues también la obtuvo. Así que noten ustedes como si la consecuencia para uno, también la consecuencia para el otro. Pero muy bien pudo haber dicho Jacob, sobre todo con la mentalidad de hoy en día: ya tengo razones para divorciarme porque yo no sabía lo que estaba haciendo. Sin embargo, realmente había ocurrido algo de lo cual dice el Señor que ya eran una sola carne. Y la Biblia destaca lo que es la importancia de esa unidad carnal, de ese paso importante que se ha dado. Esto nos lleva también a pensar en lo siguiente: muchas personas con frecuencia piensan que porque el día que decidieron casarse no tenían la luz, el grado de conocimiento que tienen hoy, tal vez cometieron un error y que sería válido entonces también divorciarse por cualquier razón. Pero aquí este caso de Jacob está indicando la seriedad de la situación. No hay excusas delante del Señor. Y si usted se comprometió, si usted se casó sin tener toda la información, usted es el responsable por ello. Suficientes voces a su alrededor continuamente le dijeron y le aconsejaron que esperara un tiempo, pero claro, cuando alguien está tomando esas decisiones no piensa y pone con frecuencia el corazón en cuarta o quinta sin poner el cerebro en primera, y así que se va contra todo y no hace caso. Mayormente la persona que tome esas decisiones prefiere ponerse enemigo de todo el mundo, contrariar a todo, pero seguir con su punto, seguir con su decisión. Y cuando finalmente vienen las demás situaciones, pues entonces la persona se siente acorralado. Claro, el caso allí de Jacob, las situaciones que vivió, que tuvo más de una esposa y todo eso, ya es otro contexto que también tendríamos luego que tratar, por si alguien piensa, bueno, yo también podría tener dos, tendríamos que dar explicación a todo eso, pero ya ese es otro tema mucho más amplio que tiene que ver no solo con el hecho de que Dios visita al hombre en su cultura y con el crecimiento en la gracia que es progresivo, sino con otros elementos que luego tenemos también que destacar. Pero no hay excusa. Y hay personas que entonces, ante esta situación, sienten que es una responsabilidad muy grande con la que tienen que cargar, y ante lo cual Jesús entonces le presenta parte de las alternativas, aun cuando ha ocurrido la situación bíblica que dice que es una licencia donde se le permite a la persona separarse y hasta rehacer su vida cuando ha habido fornicación. Cuando Jesús habla de fornicación, está hablando no solo de adulterio, cualquier tipo de perversión o desviación sexual en la pareja, en el cónyuge, es suficiente razón para la persona quedar en libertad y poder rehacer su vida de acuerdo a los parámetros que están establecidos en la palabra, en la inspiración, y que son bien presentados también en lo que es el manual de iglesia. Así que de manera interesante es importante que nosotros prestemos atención a esto, porque puede mediar el perdón. No solo el perdón como un hermano en la fe a la persona que ha fallado dentro del matrimonio, puede mediar el perdón incluso para restaurar, para seguir hacia adelante, cuando se verifica que la persona que ha fallado está completamente arrepentido, y cuando la persona afectada, que se ha mantenido fiel a los votos, entiende que puede seguir hacia adelante, porque no todo el mundo puede seguir después de ocurrido una situación así. Y para que ocurra un desenlace lamentable, luego por estar constantemente recordando un episodio que supuestamente ya perdonó, es preferible aprovechar esa puerta que abre la enseñanza bíblica cuando ha habido esta situación, para que haya una separación en paz. Ahora, si la persona que ha sido afectada entiende que es capaz de superar el trauma, el golpe emocional, la herida, y que puede perdonar y seguir hacia adelante con la persona que ha fallado, y que le ve un profundo arrepentimiento, y que no median otras situaciones como otros tipos de maltratos, de abuso, puede dar la oportunidad y puede continuar hacia adelante, puede brindar una segunda oportunidad al que ha fallado. Pero ya eso está en manos
de la persona que se ha mantenido fiel. La persona que no ha fallado es la que tiene en sus manos decidir lo que va a hacer, no por presión que le haga la otra persona, no por presión que le hagan dirigentes de la iglesia, no por presión que le hagan amigos de la otra persona o de ella misma, no por presiones de ningún tipo, porque es usted quien va a seguir lidiando con esa situación, es usted quien tendrá que ver a esa persona cada día. Así que usted es que tiene que tomar la decisión en forma individual, sin ningún tipo de influencia que no sea la que le da la palabra, la que le da la inspiración en ese sentido. Sumamente importante. Cuando hablo de desviación sexual, que incluye lo que tiene que ver la fornicación, hablo, por ejemplo, acerca de aberraciones sexuales. Hay personas que después de durar cierto tiempo casado, a veces temprano ya entrado en el matrimonio, ciertas prácticas de desviación que realizaba antes, que tienen que ver con algunas cosas que no quiero detallar en este momento, pero que usted puede escribir para saber detalles adicionales, pero usted puede buscar la definición de aberración sexual y le va a dar varias cosas, allí le va a definir dentro del canal, cosas que no son parte de la relación sexual normal de hombre y mujer dentro del matrimonio, no son parte de eso, son aberraciones, ¿ves? Y que muchas de esas cosas el mundo hasta la populariza, hasta a través de ciertas canciones y otras cosas que no vamos a seguir en detalle allí, pero para que usted tenga bien en claro que cuando una persona atentando incluso contra la salud y la integridad de la otra, porque son cosas que afectan drásticamente la salud, como hemos visto en algunos casos que se han presentado y que ha habido que liberar definitivamente a la persona utilizando el recurso bíblico y provocando un distanciamiento de esa persona que ya su mente está dañada y que no puede seguir de manera normal, llevando una relación de intimidad dentro de los parámetros que indica la palabra y que son las cosas normales. Hay quienes también cometen bestialidad. Hay personas que su degeneración está incluso en prácticas incluyendo a animales. Y todo eso la Biblia lo define como de bestialidad, ese tipo de aberración, solo por poner algunos casos. Dentro de las desviaciones también están las prácticas lésbicas, las prácticas homosexuales y todo un sinnúmero de cosas que pueden aparecer en uno de los dos cónyuges y que son razones más que suficientes para que la persona entonces también pueda separarse, divorciarse y rehacer su vida. Ahora, un aspecto sumamente importante que fue parte posiblemente de las principales reacciones ante la primera parte de este tema. Personas que están en pecado, personas que se separaron, se divorciaron sin ninguna razón bíblica o sencillamente cometieron adulterio y se quedaron con ese adulterio permanente. Establecieron hasta una familia, un hogar con esa relación de adulterio y la otra persona se mantuvo fiel a los votos matrimoniales mientras que ésta rehizo su vida pero en adulterio. Y aunque han pasado muchos años y algunos se han ido de un lugar a otro, incluso algunos han logrado convencer a ciertos líderes para que hasta le acepten de nuevo, hasta para que como miembro de iglesia pueda vivir, todavía están en adulterio. Y es bueno que sepa, está en adulterio. Y estando en adulterio, es importante que no reclame el perdón y la misericordia de Dios estando en pecado. Porque ya hablábamos del ejemplo que es como el borracho que no quiere abandonar su botella y quiere ser creyente con la botella y entrar al cielo con la botella sin despojarse de su pecado. O el que usa la droga sin despojarse de la droga con su droga y entrar finalmente hasta el cielo con la droga. Algunos creen que así mismo van a estar en la gracia delante de Dios, estando con su relación de adulterio, con el objeto de adulterio allí, conviviendo aún, no importa los años que pasen, sigue siendo una relación de adulterio. Alguno dice, Dios va a tener misericordia, Dios es amor, Dios va a tener misericordia, Dios va a tener misericordia, ¿sabe cómo? La Biblia dice cómo, vamos a leerlo, en Proverbios capítulo 28, versículo 13, porque la Biblia tiene una explicación absolutamente para todo, y no quiero que usted se duerma del lado del que usted cree que puede finalmente burlar lo que es la misericordia o el amor de Dios, que usted puede al final vencer a Dios porque Él es tan cariñoso, tan dulce, que es puro caramelo, que usted al final podrá hacer que Él se conduela de usted, porque ha visto que usted ha hecho esto, que usted ha hecho aquello. Recuerde que la salvación no es por obra, pero hay algo que usted sí tiene que obrar cuando está en pecado. Dice Proverbios capítulo 28, en el versículo 13, miren lo que dice el Señor en este pasaje importantísimo. El que encubre su pecado
no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso que dicen que Dios es muy misericordioso, que Dios es amor. Mire, ¿quién va a alcanzar esa misericordia? Es verdad que Dios es amor y que es misericordia, pero no todo el mundo puede alcanzar ese amor y esa misericordia. Si fuera así, hasta el diablo se salvaría y lo viéramos allá en las calles de oro. Pero la Biblia está diciendo en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará. Y la razón por la que estoy leyendo esto y porque la que soy tan enfático en esta declaración es porque he recibido de personas que están en pecado ese mensaje diciéndome, es que Dios va a tener misericordia, eso no es así como usted piensa y no es como yo pienso, es lo que piensa la palabra, es lo que es externado, no es externado criterio propio. Y dice, Dios va a hacer algo, Él va a tener que hacer. Él va a tener que hacer algo. Usted va a ver qué es lo que Él va a hacer. Hay personas que en su pecado, en su práctica pecaminosa, se han acostumbrado tanto que llegan a decir, Dios entenderá. Es que yo realmente no aguantaba eso ya. Realmente discutíamos mucho. Había una situación que Dios me entenderá. Ya yo había perdido ese amor, esa atracción hacia ella, hacia él. Dios va a entender. Aquellos que dicen que Dios va a entender, cuando Dios finalmente lo lance al lago de fuego y alguno de los ángeles le diga, Señor, mira, está sufriendo mucho, Dios también le va a decir, sí, pero Él va a entender. Porque Él se pasó la vida diciendo que yo tenía que entender, ahora que entienda Él también, Él tiene que entender lo que es la justicia divina. Así que note usted, note lo que está diciendo la palabra, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta. No solo es que diga, sí, yo sé que lo hice mal aquella vez. Está bien, ya lo confesó. Y ahora se apartó. Pida al Señor que le dé de su gracia, que le dé poder, que le dé valor, el valor que requiere como hombre, como mujer, para tomar la decisión. Y yo agradezco al Señor la obra que me ha permitido ver que el Espíritu Santo está realizando. Desde el día que presentamos el primer tema en este sentido, la primera parte, hasta el día de hoy, ya hemos visto por lo menos 2 casos de personas que estaban en esa situación y que han tomado la determinación. Y ha habido un caso incluso donde la persona le decía, cuidado si tú estás tomando eso como excusa porque ya no quieres estar conmigo. La persona le dijo, piensa lo que tú quieras, solo me interesa estar en paz con Dios. Y Dios sabe que estoy tomando la decisión porque he sido tocada al escuchar el mensaje, porque la fe viene por el oír. Y sé que Dios está haciendo una obra grande. Una obra que va a glorificar su nombre porque el Espíritu Santo todavía está presente. Ciertamente se ha estado retirando del mundo, pero todavía está tocando corazones, está sensibilizando vidas de personas que el Señor quiere finalmente que sean salvos. Y nadie ha ido tan lejos que no pueda retornar, pero no quedarse en el lugar diciendo que allá es donde finalmente va a alcanzar misericordia. El que confiesa su pecado y se aparta, nunca obvie eso, tiene que apartarse, entonces alcanzará misericordia. Alguien dice, pero es que yo tengo 20 años ya viviendo con esa otra mujer, eso es grande. Ajá, y entonces cuando usted se ha llevado un día ante un tribunal a responder por su fe, ¿estará dispuesto ante cualquier situación a mantenerse firme? Bueno, ahí sí, y ahora no está dispuesto a dar un paso menor que no representa la muerte, que no representa entregar su vida por el Evangelio. Todavía hay gracia y oportuno socorro. Y si usted ha durado 20, 30 años en una relación de adulterio, el Señor no es que tiene la culpa de eso. El hecho de que ahora la raíz esté más profunda, esa es usted el que tiene la responsabilidad, y el Señor sí está dispuesto a ayudarle a tomar una decisión en el nombre de Cristo definitivamente. Así que es sumamente importante todo lo que presenta la Escritura. Quiero concluir con una parte antes de pasar a las preguntas. Importante, vámonos al libro de Esdras, porque en Esdras capítulo 10 vamos a ver qué estuvieron de acuerdo, a qué estuvieron dispuestos a hacer aquellos que después que estuvieron en la deportación, lejos de Jerusalén, y contrajeron relaciones por allá de matrimonio que no eran las que el Señor aprobaba, ¿qué estuvieron dispuestos a hacer? Vea ese ejemplo bíblico para que no encuentre que es demasiado lo que el Señor pide de usted. Esdras en el capítulo 10 contiene esta declaración importantísima. Esdras en el capítulo 10. Repito el contexto. Al regresar de la deportación, de la cautividad en Babilonia, los que regresaron, el remanente de Dios que regresó, algunos, como estaban lejos de su tierra, contrajeron matrimonio que no era lo que Dios aprobaba. Y entonces, mire lo que ocurrió. Esdras capítulo 10, versículo 1.
Mientras oraba Esdras y hacía confesión, recuerde que el que lo confiesa y se aparta, y aquí está la primera parte. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y también postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, hijo de Esdras, y le dijo a Esdras: nosotros hemos pecado. Aquí está la confesión. Recuerda, el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, porque tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, pero nos pesa, eso nos pesa, hay pesar por esto, pero aún hay esperanza para Israel. Y dice el versículo 3, ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, de que despediremos a todas las mujeres. Atención, estaban dispuestos a separarse. Despediremos a las mujeres y a los hijos también que habían tenido con ella, según el consejo de mi Señor y de los que tienen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley, a lo que está escrito. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y manos a la obra. No había tiempo que perder. Hay cosas que si tú te detienes mucho a pensarlas, no la vas a hacer. Tienes que tomar la decisión en el nombre de Cristo. No consultarla aquí y allá. Tienes que hacer lo que el Señor te está ordenando. Siempre van a aparecer voces que se van a condoler de ti. Voces no solo de amigos, hermanos, hasta dirigentes. Puedes encontrar incluso algunos ministros que se van a compadecer de ti. Pero al final cada uno tendrá que dar cuenta delante del tribunal de Dios. Y es por eso que te digo en el nombre de Cristo Jesús, en base a la palabra, en Esdras capítulo 10, todos los que tenían matrimonios que Dios no aprobaba, que entendían que estaban en pecado, que estaban faltando a lo que decía el Señor, despidieron, se separaron. Y hubo llanto amargo, lloraron mucho. Eso no fue una separación sencilla. Ya algunos tenían 20, 30 años juntos, imagínense. Pero ellos no querían morir en pecado, no querían morir en contra de la voluntad de Dios, querían estar en paz con Dios. Hay personas que estando en lecho han llamado a veces a un ministro, a un anciano y le han dicho: hay algo que me atormenta, tengo esta situación, nunca la abandoné, quiero que ores por mí, quiero que me unjas. Y allí puede haber una reconciliación, pero ¿cuántos tendrán lecho a la hora de morir? La mayor parte de las muertes son violentas, de un momento a otro, sin aviso. ¿Y por qué esperar el último momento cuando el último momento la mayoría se ha endurecido en forma tal que ya no tiene arrepentimiento? Si no lo tuvo durante la vida, algunos menos allí. Así que, mi amigo y hermano, en el nombre de Cristo Jesús, toma una decisión con valor. Si le oras a Dios, no sea para que Él te diga lo que tienes que hacer en este sentido, porque ya Él te lo dijo. No hagas como Balaán, que aún sabiendo lo que Dios quería, le insistió: Señor, ¿pero qué tú crees si yo voy? Pero ya Dios le había dicho que no fuera, hasta que Dios está bien, ve. Y en el camino ustedes saben cómo envió el ángel para darle muerte virtualmente. Así que lo que está revelado no necesita buscar otro tipo de consejo. ¿Qué dice fulano? Todo el que está haciendo lo malo, le encantaría, le sonaría como música al oído escuchar quien le diga: fulano, ya tú tienes muchos años así, quédate así. Ya total, ¿para qué? Ya tú no vas a restablecer la relación con fulana, con fulano. E independientemente de eso, es tu salvación. La de la otra persona que mantuvo fiel está asegurada. No tiene que ver ni siquiera con volver allá, si esto no puede ser. Es tu salvación. Tal y como Jesús le dijo a los discípulos, que algunos hasta se hicieron eunucos a ellos mismos por causa del reino de los cielos. Y esa es una medida mayor. Dios no está pidiendo tanto, pero te está pidiendo que no solo confiese tu pecado, sino que te apartes para que alcances misericordia. Tú, mi amigo y hermano, que estás en el valle de la decisión, en ese sentido, que estás luchando, has pasado noches a veces enteras meditando lo que debo hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le digo? Si quieres una orientación más acabada, comunícate con nosotros. Podemos ayudarte, queremos ayudarte en el nombre de Cristo Jesús. Y orientarte en ese sentido, sabemos que no va a ser sencillo, pero sí es posible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y otros lo han hecho. Ya 2 personas más lo han hecho entre la semana pasada y esta, después de recibir la indicación del Señor, indicando y sintiendo que el Espíritu Santo le ha hablado. Que Dios pueda fortalecerte, pueda bendecirte y que tú puedas ser un canal de bendición. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Vamos a pasar a las preguntas, importantísimas preguntas que nos han formulado con relación a esta temática. Preguntas de situaciones
que algunas personas enfrentan, preguntas de cómo solucionar algunas cosas puntuales, y queremos entonces en el nombre del Señor pues dar respuesta a esas inquietudes basados en la palabra, basados en la inspiración. Harlen hace la siguiente pregunta. Dice lo siguiente: aclare si lo de proveer para los suyos, incluye tanto al hombre como la mujer, o solo al hombre, por el ejemplo que presentó. El ejemplo que presentamos en la Biblia le está hablando al hombre. Sé que vivimos en una generación donde las personas intentan pues traslocar lo que tiene que ver con los roles. Los roles en el matrimonio no tienen que ver con la dignidad, con la valía, con lo que cada uno representa delante del Señor. No tiene que ver con eso. Pero Dios definió roles para uno y para el otro. Y dijo cuál es la función de cada uno. Aunque dice también cuál es la función del otro. Y con relación a la mujer dice que es una ayuda idónea. La responsabilidad del sostén del hogar no es de la mujer, es del hombre en primer lugar. La mujer es una ayuda idónea. ¿Ve? En cualquiera de los casos. Así que allí se está refiriendo básicamente al hombre. Hay situaciones particulares donde el hombre puede quedar inhabilitado por una enfermedad. He conocido casos de personas que han quedado en una silla de ruedas el resto de su vida, estando de 30 y algo de años nada más, con toda la vida por delante, y su pareja se ha responsabilizado, ha tomado el control allí, pero esos son planes contingentes, no es el propósito original. El plan de Dios es que el hombre sea el proveedor, y eso es todo un tema a desarrollar. Muy bien, próxima pregunta la presenta Eusebio Ismael Vargas. Eusebio Ismael Vargas pregunta: si no se ha consumado el matrimonio, atención, importante esto, se dan estos casos, si no se ha consumado el matrimonio con el acto sexual, ¿podría divorciarme? Bueno, hay una reglamentación que en la mayoría de los casos no está escrita, pero en la práctica se ha seguido, incluso como norma en esos casos, no solo dentro de la fe, en la iglesia, entre creyentes, hasta en lo civil, cuando ha pasado un periodo de tiempo de un mes en algunos lugares, 2 meses en otros lugares, dependiendo las leyes de ese país, pues el matrimonio queda anulado, ¿ve? Por las leyes civiles, por las leyes humanas, en lo que tiene que ver con la fe. Es un caso particular que debe ser asistido. Si es dentro de la fe, la pregunta, estoy respondiendo para uno y para otro. Si es dentro de la fe que se está dando el caso de que no ha habido ningún tipo de consumación, o sea, no se ha consumado el acto matrimonial, hay condiciones especiales, siendo guiados por lo que tiene que ver con la dirigencia de la iglesia, el pastor en todo caso, puede ser anulado. No significa que va a ser, porque hay que ver cuáles son las condiciones, hay que ver qué es lo que está fallando, qué es lo que está faltando, para que pueda consumarse, o si es que además de eso hay otra condición, si hay alguna situación congénita, hay factores. Pero conozco situaciones de matrimonios que han sido anulados, tanto en la fe como fuera también de la fe, porque las leyes prescriben eso, cuando pueden ser anulados, cuando no ha sido consumado el acto del matrimonio. Importante la pregunta. Próxima pregunta. Adalgisa Miniel hace la siguiente: si se termina el amor en ambas partes, ¿deben seguir juntos? Es que el amor no es sentimiento. Hay personas que creen que es que ya yo no siento. El amor no es sentimiento. Cada vez que la Biblia define amor, especialmente en 1 Corintios 13, dice el amor hace esto, el amor no hace aquello. El amor se define como una actitud. Cada uno toma una decisión inteligente. El amor es un principio, ¿ve? Y si alguien dice que no tiene amor, la culpa de que no tenga amor, pues es de la persona que no ha decidido dar amor. En esto participan ambos, y hay una responsabilidad, claro, de los dos. Así que cuando estas situaciones se dan, si definen separarse, pueden separarse, pero no tienen libertad para volver a unirse con otra persona. Es bueno que sepan eso. Así que no están obligados a seguir juntos si no quieren poner de su parte para que la planta del amor retoñe. Sí, porque aunque usted lo vea que parezca un tronco seco ya, el amor puede retoñar. Ese milagro lo puede hacer el creador del amor, del matrimonio. Cuando la persona busca la ayuda sincera, puede recibir ayuda en ese sentido, sobre todo basados en la palabra, que contienen consejos pertinentes. El 86 por caso. En el libro El caso del matrimonio,
de dos autoras muy reconocidas en los Estados Unidos, El caso del matrimonio, así se llama el libro. Ellas hacen un recuento y presentan las estadísticas de que las parejas que teniendo problemas, dificultades, han decidido continuar, se han puesto de acuerdo en echar juntos hacia adelante y cambiar parámetros y establecer y escribir lo que quieren que cambien, 5 años después de tomar esa decisión, son más felices que antes. El 86% de esos matrimonios. Así que por el simple hecho de que haya desaparecido el amor, como algunos dicen, no es razón para divorciarse bíblicamente hablando, pero si definitivamente deciden separarse, no tiene razón bíblica para unirse con otra persona. Lo que allí recomiendo es la búsqueda de ayuda, que casi siempre da resultado. Muy bien, Leslie Rivera hace la siguiente pregunta. Pastor, pero si el hombre no cambiará, me imagino que está hablando de si ya ha fallado, ha caído, y si el hombre no cambiará, ¿será que Dios quiere que esté uno aguantando al individuo que maltrate emocional, verbal y económicamente? ¿Está obligada a estar con él y el hombre ni perdón pide? ¿Qué hacer? Es una situación que hay que buscar ayuda, definitivamente. Buscar ayuda en el plano profesional y en el plano espiritual. Si está dentro de la fe, el primer recurso es ese, porque desde ahí es donde se le va a redirigir a otro lugar. Muchas veces con la asistencia primaria desaparecen esos síntomas. Cuando el problema ya trasciende, entonces se reenvía. La persona entonces será pues recomendada a un profesional que puede entonces de manera terapéutica trabajar este caso. O sea, no permita bajo ningún concepto que esta situación se siga empeorando, porque Dios no se siente bien con que usted esté recibiendo ese tipo de maltrato, ni usted está obligado a recibirla. Pero recuerde que si no opta por buscar ayuda donde debe buscarla, si no opta por buscar la ayuda pertinente, usted puede separarse, pero no tiene razón bíblica para volver a casarse dentro de la fe. Sepa eso. Así que lo que le recomendamos de manera primaria es que busque la ayuda en ese sentido, y para cualquier ayuda mayor, en este caso, para darle seguimiento, puede escribirnos ya directamente a los teléfonos que hemos confiado. Rogelio Hernández hace la siguiente pregunta. A unos hermanos lo casó el pastor, dice, pero nunca le envió los papeles de la corte y esos papeles se perdieron. Se hizo el casamiento, incluso se le echó la bendición en la iglesia. Ahora están separados y ellos dicen que nunca se casaron porque como no aparecen los papeles nunca se depositaron. O sea, virtualmente de manera legal no hay un matrimonio. No hay, porque no llegó a asentarse. Sin embargo, ellos consumaron el matrimonio. Lo consumaron. Así que como ellos consumaron el matrimonio, tuvieron un matrimonio. Esas personas dentro de la fe no están en libertad de hacer otro tipo de matrimonio. Si quieren, pudieran hacer su matrimonio para tener un papel, un documento legal, que fuera lo que le faltaría a ellos, pero ellos han estado casados. Porque la situación de no tener un papel legal no es por culpa de ellos, sino por culpa de la persona, el líder, que no entregó los documentos en donde tenía que, pero delante de Dios están casados. Así que aprovechando esa situación, que no vayan a pensar que están libres para hacer otro tipo de matrimonio que no sea el suyo propio, si quieren algún tipo de papel, algún tipo de documento. Con el acta, ¿cómo? ¿Una pregunta? Ah, correcto. Cuando alguien no tiene un acta de nacimiento, no significa que no nació. Simplemente tiene que seguir un proceso para buscar un acta y recibirla, y así se hace el tipo de documentación. Otra pregunta importante que nos llega es la siguiente. Elba Mena pregunta: si la persona que cometió adulterio se juntó con otra persona, pero no casado, o sea, la persona que cometió adulterio se junta con otra persona, pero no está casado. O sea, vive no solo en adulterio, sino en concubinato. Vive en adulterio, en fornicación pura. Vuelve a la iglesia y se bautiza. ¿Se puede casar de nuevo? Bueno, lo primero es que esa persona estaba en adulterio. Aquí no ha dicho, en la pregunta no dice que abandonó el pecado. Si lo abandonó y decidió retornar a la fe,
debe saber que tiene una situación pendiente, que tiene archivado un expediente en la fe que no le permite casarse, que donde pudiera obtener un salvoconducto es en la persona que se mantuvo fiel, a quien afectó con su adulterio. Esa persona se mantuvo fiel. Si esa persona está sola, pudiera buscar la manera de reconciliarse con esa persona si la persona está dispuesta a aceptarla. De lo contrario, es una persona que mientras se averigua el caso, debe permanecer solo o sola si quiere estar en la fe, si quiere estar en la gracia de Dios. Si han ocurrido otras cosas, si ya la otra persona rehizo su vida, que tenía libertad para hacerla, la que no falló, entonces esta persona, de ser necesario que pueda tener permiso, tendría esto que pasar por algunos canales que ya tiene que ser orientado ya de manera particular para poder optar por eso, pero no es automático, no tiene esa libertad. Liorfi Esteva hace la siguiente pregunta: si me caso impíamente y ahora quiero casarme en el Señor, o sea, me está diciendo posiblemente que se casó estando en el mundo antes de conocer la fe y ahora quiere casarse en el Señor con una persona cristiana, me imagino que antes de venir a la fe ya no estaba casada con la otra persona, no es que está abandonando a la otra persona por una cristiana, me imagino que no es el caso. Así que si en el mundo usted se casó, usted no conocía la fe, no es un descarriado, porque hay personas que se han descarriado y entonces quieren que se le dé el trato como que un mundano que no sabía nada lo que estaba haciendo cuando él vuelve de allá para acá. No, tiene un expediente archivado. No solo en la justicia se archivan los expedientes, hay un archivo que está archivado en la fe, en la congregación, y por eso es necesario que siempre se indague completamente a la persona para saber su estatus, no cometer errores de lo que después sean culpables las personas que no averiguaron y no tomaron en consideración ciertos aspectos o agravantes. Así que si usted, mi hermano, estando en el mundo, usted tuvo algún matrimonio en el mundo, se divorció en el mundo, eso no cuenta a la hora de estar en la fe. Cuando usted ya viene en Cristo, usted es una nueva criatura. Ya estando en la fe, usted va a rehacer su vida. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios 5:17. Sumamente importante. Hay personas que bíblicamente entienden que el divorcio es un lío. Bueno, la Biblia por eso no apoya el divorcio, solo le da permiso a divorciarse y poder rehacer su vida en lo que tiene que ver con la persona cuando ha sido víctima de un adulterio. Una pregunta, adelante, para entenderla. Algunos dicen que es difícil. Eso le dijeron los discípulos a Jesús. Yo quiero leerlo de nuevo para que usted vea lo que dice. Está allí en Mateo capítulo 19. Note que no es ahora. Y Jesús lo dijo: sí, yo sé que no todo el mundo lo va a entender, pero los que lo entiendan, eso se van a salvar. Mire lo que dice la palabra. Y el hecho de que haya mucha gente viviendo sin adulterio, eso no lo legaliza. Mal de mucho, consuelo de tonto. Ese es el adagio. Así que Mateo 19, 9 en adelante, mire lo que dice. Le dijeron los discípulos a Jesús: si así es la condición del hombre, si es así, como Jesús explica y como hasta el día de hoy se cumple, con su mujer, no conviene entonces casarse. Creen que es un yugo muy fuerte. Y entonces Jesús le dijo: no todos son capaces de entender eso, sino aquello a quienes les es dado. Hay gente que no va a entender eso y será problema de él, no del Señor. Porque hay eunucos, dice, que se hicieron a sí mismos eunucos. Hay otros que fueron hechos eunucos por los hombres. Y hay otros que se hicieron a sí mismos eunucos, decidieron quedarse solos. Y en algunos casos extremos hasta castrarse, pero porque su salvación no querían ponerle en juego. Así que no todo el mundo va a entenderlo, pero el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque a esos el Señor definitivamente le dará su gracia. Sandy Castillo hace la siguiente pregunta: ¿qué pasa si el que se casó con otro fue empujado por su cónyuge primero para que tomara la decisión incorrecta? Bueno, Dios no nos va a excusar a nosotros, no nos va a disculpar el hecho de decir que nosotros cometimos adulterio porque la otra persona nos llevó a cometer adulterio. Sumamente importante. Eso no sería una excusa. Ahora, si usted es una persona que su pareja no quiere cumplir con su deber conyugal, usted tiene que notificar eso a las autoridades eclesiásticas correspondientes, porque eso es lo que le va a ayudar a usted a tener archivado allí en su expediente personal individual las razones que en un determinado momento pudieran dar a entender para usted no ser
el victimario, sino una víctima. Pero no después de usted cometer la falta, es que usted va a sacar la bandera o la paleta en la que está indicando que lo que pasa es que ella no me atendía, lo que pasa es que ella me empujó. Después no, porque después ya cualquiera busca una excusa cuando ya es sorprendido. Cualquiera va a defenderse, como decimos, como un gato boca arriba, pataleando cuando ya ha ocurrido. Así que si usted está de alguna manera siendo sometido a una prueba, su pareja no está cumpliendo con el deber, porque parte de los votos matrimoniales que se dicen y se juran allí ante Dios y ante los testigos presentes es cumplir con el deber conyugal. Y como dice Pablo, no negarse el uno al otro, como algunos hacen, no sea que Satanás los tiente. Así que después que usted falló, ya admita su culpa y apártese del pecado. Confiese y apártese para que alcance misericordia. No busque un culpable. Ahora, si está en la situación y usted ve que está siendo tentado a cometer un error porque le está faltando, porque no le están supliendo, entonces notifique eso, busque solución, no se quede con eso solo, no se lo deje solo a un amigo, hable con las autoridades correspondientes, hable con su pastor, con el anciano de su confianza, pero tienen que dar los pasos, usted tiene que curarse en salud, no espere que la situación explote para después estar buscando una solución o decir lo que pasa es, alguien lo va a entender, pero no va a ser razón delante de Dios ni para su condición eclesiástico. Alguien pregunta, ¿qué pasará con todos los que están en la iglesia con 2 y 3 matrimonios que han hecho y sin razón bíblica para divorciarse y recasarse? Bueno, el Señor dice en Hebreos 13, Él dice que Él va a juzgar a los fornicarios y a los adúlteros. Porque aquí, humanamente hablando, han burlado hasta la autoridad eclesiástica, han logrado que alguien se conduela de ello y muchas veces se han reinsertado otra vez en la iglesia. A veces hasta en la misma iglesia donde pertenece la persona que se ha mantenido fiel a los votos y fiel como creyente, que es una burla en el mismo lugar o en el mismo distrito. Aparte de ser una falta delante de Dios, una burla, una desconsideración a la otra persona. Aunque haya encontrado quien se conduela de él o de ella, al final Dios le está esperando para reclamarle y preguntarle dónde está el matrimonio que yo santifiqué, que no es ese. Y la persona tendrá que buscar algún tipo de respuesta. Si encuentra una respuesta bíblica que puede exonerarle, Dios le daría entrada al cielo. De lo contrario, ustedes saben lo que el Señor les responderá finalmente a aquellos que no cumplieron con los requisitos bíblicos, que no fueron capaces de cumplir con el mandato divino y que buscaron una que otra excusa a veces para mantener alguna relación de adulterio. Esos que burlándose de toda la autoridad eclesiástica, que logrando conmiseración, que alguien le tomara pena, sentimiento, le han permitido, pues su pecado es todavía mucho más grande. Imagínense si con un solo adulterio, ya la Biblia habla de consecuencias, imagínense para el que tiene 2 o 3, sin razón bíblica. Así que, pero ellos, aún el que tiene 2 y 3 matrimonios sin razón bíblica, o sea, que tiene varios adulterios, puede arrepentirse, puede confesar su pecado y apartarse. Lo grande es que lo haga, que tenga el valor para hacerlo, como he visto durante esta semana 2 personas que valientemente reunieron a la pareja, reunieron al pastor y dijeron hasta aquí. Yo no voy a seguir con esto, yo quiero mi salvación, yo quiero estar en paz con Dios, y tomaron su decisión. Valore lo que se requiere. Desde los días de Juan Bautista hasta aquí al reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Jocelyn Bautista de la Rosa hace la siguiente pregunta. Yo nunca me he casado, pero tengo mi familia. Pero hay un divorciado que se quiere casar conmigo. Bueno, cuando dice que tiene su familia, me imagino es que tiene hijos, de alguna relación de concubinato, tiene hijos, pero está soltera ahora mismo. Hay un divorciado que se quiere casar con ella. Dice, ¿qué sucede en ese caso? Me imagino que la pregunta le está haciendo una persona que está en la fe. Si está en la fe, es una persona cristiana y dice que un divorciado quiere casarse con ella. Tiene que poner ese caso en manos del pastor y los ancianos para que investiguen cuál fue la razón de esa persona divorciarse. Si hubo una razón bíblica para esa persona divorciarse. Porque usted tiene que cuidarse de una situación posterior, tanto a nivel eclesiástico, que usted no vaya a ser encontrada cometiendo adulterio. Porque si la persona está en adulterio y usted se casa con esa persona, usted también entra al expediente de adulterio. Así que ponga ese caso, no haga como han hecho algunas personas que dicen, yo no quiero que me averigüen mi vida, no quiero. Hay que averiguarlo, porque hay que conocer ese expediente. Y mientras más la persona quiera ocultar, es porque tiene más situaciones guardadas de peligro en ese sentido. La próxima pregunta, Marilady Marte nos dice,
si di el paso de entrar a los caminos del Señor y vivo con una persona, ¿debo respetar las normas al igual que si estuviera casada? Bueno, pero si entró a los caminos del Señor y está con una pareja, debe estar casado. O sea, no entiendo entonces si la persona está en los caminos del Señor y está conviviendo con una persona libremente, porque debe estar casado. Si tiene una pareja, si está conviviendo con una pareja, ¿verdad? Una relación de intimidad, deben casarse para cualquiera de los dos pertenecer o para los dos pertenecer a la fe, porque de lo contrario la Biblia lo que está mostrando es que están en fornicación. O sea, dos personas que conviven y no se han casado delante de Dios están en fornicación. Por eso antes de dar el paso o tienen que separarse o tienen que casarse, una de las dos, para estar bien delante de Dios y no estar en pecado. La próxima pregunta, y creo que hay espacio para una sola más, Jason Vega Guerrero. Jason Vega Guerrero dice: pastor, si uno quiere casarse y los padres no aprueban esa relación, siendo ella cristiana, ¿cómo hago? O sea, imagino que los dos son cristianos y los padres de ella, que también son cristianos, no aprueban esa relación. Dice, ¿cómo hago? ¿Desobedezco el quinto mandamiento? Ah, bueno, esos son los padres de él que no quieren que se case. Mire, es importante, la Biblia dice que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Usted de manera adulta va a tomar una decisión, pero la decisión de sus padres es importante. Es importante porque algo pueden estar mirando ellos, percibiendo ellos, que usted no está mirando. A no ser razones de capricho, por asuntos de que de la fe, por asuntos de racismo, que a veces aparece eso, asuntos de racismo, por asuntos económicos, la diferencia de casta, la diferencia social, todo eso, la condición humilde, o el hecho de que... Pero piense y analice. Siéntese con sus padres, si son sus padres que no le aprueban el matrimonio con ella, pregúnteles por qué es, no solo discutan de manera acalorada, no, siéntese sosegadamente, porque usted un día también va a ser un padre que va a querer lo mejor para su hijo y para su hija, y es posible que usted vea algo que ellos no están mirando y usted le esté advirtiendo. Como una persona adulta que usted es, sus padres ya no tienen que hablarle de manera disfrazada, le pueden hablar claramente y decirle, mira, mi hijo, no queremos que tú te cases, es por esta situación. Y usted entonces podrá evaluar, porque usted es una persona adulta, podrá evaluar y en consenso hasta con el pastor que le ayude a analizar la situación, podrá entonces tomar una decisión. No descarte automáticamente, pero sí analícese, tome el tiempo para analizar. Muchos de estos casos que nos están contando aquí, que ahora quieren separarse, que ya no hay amor, que no sabían lo que estaban haciendo, fue precisamente porque no se llevaron de un consejo de un padre, de una madre. Y cuando los dos, el padre y la madre, están de acuerdo y le dicen que no, porque a veces uno de los dos, pero cuando los dos, es para que usted lo analice, sobre todo con la ayuda espiritual de su pastor, de los dirigentes de iglesia. Una pregunta más, adelante. Yo tengo una pareja, pero mi pareja está casada, pero Ajá. no vive con la otra persona. Yo estoy viviendo con él. ¿Estoy yo en adulterio? Repita la pregunta. Estoy casada. ¿Está casada? Rosy Trinidad, mi novia. Rosy Trida, ¿está casada? Ajá. Y su pareja está casada con otra. Su pero pareja no está vive casada. con otra persona, Ok. sino con ella. ¿Ella está en adulterio? Oh, pero si su esposo está casado con otra persona, que no se ha divorciado, no vive con esa persona, pero con ella no está casado. No, sino con la otra. Ah, no, pues realmente está en fornicación y está en adulterio. Realmente es una situación que es bueno que resuelva para que pueda estar en paz delante del Señor. Si la otra persona, me imagino que la persona con quien ella se unió, porque están unidos en unión libre, con la persona que se unió, no es una persona que conoce la verdad, que no es una persona que ese divorcio ocurrió en la fe, sino que fue en el mundo. Existe una situación que puede hacer. Deben ahora mismo separarse, mientras se resuelve la situación, no tener intimidad y entonces resolver esa situación. Si ocurrió en el mundo, estoy puntualizando, debe resolver la situación, hacer ese divorcio,
ya sea al vapor o de la manera que sea, y entonces casarse, tener una relación ahora, casarse, si no hay ninguna condición que le prescriba, si eso no ocurrió dentro de la fe, porque si ocurrió dentro de la fe, pues si no está dentro de la fe, así que debe divorciarse la otra persona y entonces casarse con ella, si quieren estar en una condición de paz delante del Señor, porque mientras tanto simplemente están en fornicación, no se han casado. Es importante, y gracias por hacer la pregunta, porque es bueno tener paz en el Señor en ese sentido. Muy bien, le agradecemos, amigos y hermanos. ¿Queda todavía chance? Pues nos queda una pregunta más. Bueno, una pregunta más. Vamos, nos dicen que todavía tenemos tiempo para 2 preguntas más. Entonces, Johanna Chacón dice: pastor, si uno se casó por la fe dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, dice ella, y se separó, ¿se puede volver a casar siendo cristiano? Bueno, justamente, si no conocía esta luz de la verdad de la que estamos hablando, esto era antes de usted conocer la verdad, en que usted tuvo una vieja vida y se separó, eso no tiene que ver ahora con la vida de ahora. O sea, si su ruptura no ocurre estando ahora usted en la fe que usted está profesando ahora, pues usted puede ahora rehacer su vida. Sobre todo me imagino que la otra persona pues ya tiene su vida particular, usted está en condiciones ahora en la fe, porque si alguno está en Cristo, usted ahora que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero para algunos detalles adicionales puede escribirnos de manera particular para hacerle algunas preguntas y orientarle para que pueda efectivamente rehacer su vida en el nombre del Señor. Liorfi Esteva hace también la siguiente pregunta: ¿Dios aprueba todas las parejas que se casan por el civil, independientemente de que sean cristianas o no? Dios ve un matrimonio en cada persona que se casa, ya sea que ocurra en el mundo, que Dios está mirando un matrimonio. O sea, las personas que llegan, que le dan seriedad a eso y se atreven a ir a un juez civil, a un oficial civil para que los case, o una autoridad religiosa para que los case, aún no siendo ellos creyentes, están casados. Eso tiene una responsabilidad, eso tiene un peso, eso tiene un valor. Claro, eclesiásticamente, para el que esté en el mundo, esto no gravita las indicaciones que estamos diciendo. Pero si alguien ahora, conociendo esta luz, de repente decide casarse, debe saber que delante de Dios, Dios le va a dar mucho peso a la decisión que está tomando, porque ya conoce la verdad, aunque no la esté practicando directamente, porque el pecado está en el que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. O sea, hay personas que no se han entregado a Cristo, no se han bautizado, porque creen que cuando se bauticen es que van a comenzar a ser responsables delante de Dios. Y es todo lo contrario. Son responsables desde que conocieron la verdad. Ya Dios le cuenta eso. Y entonces, el día que son bautizados, lo que el Señor hace es perdonar los pecados pasados, lavarlos con la sangre de Cristo, y de ahí en adelante el Señor lo defiende. Si comete un error, el Señor está dispuesto a defenderlo allí, siempre que lo confiese y se aparte. Así que es sumamente importante. Leonidas Laureano, con esta pregunta entonces sí, vamos a concluir. Leonidas Laureano, 2 puntos presenta. Dice: el divorcio por violencia o por maltrato. Ya decíamos desde la semana pasada que cuando hay maltrato, cuando hay violencia, la persona debe distanciarse inmediatamente. Y si ve que no lo logra hacer con seguridad por sí solo o sola, debe recurrir a la autoridad competente, a nivel de las autoridades judiciales, para que dicten una orden de alejamiento, porque la vida está en juego y su nombre, su persona no debe ocupar el lugar en los diarios, en los periódicos, como una víctima de feminicidio o de homicidio, en el caso de que sea el hombre la víctima. Así que si hay violencia, usted debe automáticamente buscar una solución rápida, no de hablar con la persona y fulana, ¿hasta cuándo? No. Debe distanciarse cuanto antes, y cuanto antes ya. Y buscar ayuda, porque a veces usted sola no podrá protegerse. Busque la ayuda judicial. Si ya ha dado los pasos, hable con su pastor para que le ayude, le canalice las ayudas pertinentes en ese sentido. Y claro, si usted, tratando de desvincularse totalmente, opta por el divorcio, usted puede optar por ello, pero sabe que no es una razón bíblica para recasarse con otra persona mientras la otra persona esté solo o sola. Sepa eso, pero no tiene que soportar por eso el abuso o la violencia, eso jamás. Y la otra pregunta que realiza Leonidas es la siguiente: cuando la pareja pierde la razón, o sea, queda demente de repente, sale del aire, ya sea por Alzheimer o cualquier otra situación, esquizofrenia o un accidente, un trauma que le provocó, una enfermedad cualquiera que le permita perder su facultad mental por completo, dice,
y está interno, incluso ingresado en un manicomio, queda como un vegetal, y yo soy profesional de la conducta, me urge asegurarme en todos los puntos porque cualquier idea personal me gustaría abundarla. Bueno, déjeme explicarle lo siguiente. Esa es una enfermedad, y cuando usted se está casando, le hacen prometer y jurar delante de Dios y delante de los hombres que usted estará con esa persona acompañándole y siéndole fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y esa es una enfermedad. Hay gente que si es de una pierna que tiene un problema, si es del vaso, si es de los riñones, si es de la vista, están dispuestos a aceptar la enfermedad. Pero cuando es una enfermedad mental, creen que la persona se murió. No se ha muerto. No se ha muerto, es una enfermedad y hay que dar los pasos. Si hay que ingresarle, darle su vuelta, es su esposo o su esposa. Y usted puede verse en la misma situación. Y aún la persona cuando pierde su sano juicio tiene momentos de lucidez. Eso es todo un tema para desarrollar, estudiar y para meditar en él. Si una persona ha sido afectado en su salud mental al grado de desquiciarse total e irreversiblemente, usted tiene que seguir siendo fiel mientras los dos vivan. Eso es lo que le preguntamos cuando casamos a una persona. Si prometen ser fieles en la salud y en la enfermedad mientras ambos vivan, solo la muerte puede darle libertad cuando es por enfermedad. Cuando es por enfermedad, si no ha mediado otra situación, es su deber cuidar de esa persona, aún haya que ingresarle, usted le cuida, le provee lo necesario, el cuidado allí, le da sus vueltas, pero usted tiene un matrimonio, usted tiene una situación que mientras esa persona viva, todavía usted está casado o casada delante del Señor. Gracias por esas preguntas tan importantes que han formulado, porque de no ser por esas preguntas, por esos interrogantes, posiblemente explicaciones que no se hubieran dado, han enriquecido grandemente esta segunda parte del tema del divorcio, donde seguimos orando a Dios para que siga dando fuerza y decisión a personas que están en situaciones que necesitan tomar decisiones puntuales en el nombre del Señor, y para ello estamos dispuestos a ayudarle, como ya hemos ayudado a algunos de los que nos han llamado y nos han presentado su situación. Queremos ser canales de bendición para que tenga paz en el nombre de Cristo. Así que queremos en este momento orar, y vamos a orar en esta hora por las siguientes personas, además de cada amigo y hermano que nos está también acompañando en este momento. Gracias por esperar hasta aquí, por acompañarnos cada día. Mañana al mediodía tendremos otro tema importante. Vamos a estar orando hoy por Veneranda Valles, también por Cristiana Díaz, y ella pide la oración por su hijo Miguel Ángel, que tiene un examen, para que Dios le recuerde allí, le aclare su mente y salga con bien. También por Genoveva Palacios estaremos orando, y también por la familia de Genoveva, por Oscarina Guerrero y familia también vamos a orar, por Plácido Polanco y por sus hijos también estaremos orando en este momento, también porque el Señor también siga cuidando de la salud de nuestra hermana Aidet. También estaremos orando por cada persona que en este momento está poniendo su fe y su confianza en la oración para que el Señor resuelva cualquier situación, incluyendo situaciones que tienen que ver con pareja, con hogares, con algunas situaciones de pecado, para que el Señor le dé la entereza, el valor de no dar su vida, sino simplemente tomar una decisión inteligente ahora para estar en paz con Dios y con los hombres. Oremos al Señor y nos encontraremos nueva vez mañana al mediodía. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por cada pregunta, cada inquietud de cada hermano, cada amigo, que ha enriquecido el contenido de nuestro estudio en esta hora. También, Señor, queremos presentarte cada pedido, cada familia, cada persona con sus hijos, con sus padres, con aquellos que están en situaciones que necesitan tu intervención inmediata. Algunos necesitan salud, Señor. Algunos necesitan fortaleza para seguir hacia adelante en la batalla de la fe. Algunos necesitan valor para tomar decisiones puntuales, drásticas, antes que sea tarde, antes de que se derramen las plagas y ya no haya gracia ni oportunidad para arrepentirse. Te ruego, Señor, por todos aquellos que se han conectado, por todos aquellos que siguen día tras día el estudio de tu palabra, que han crecido en la gracia, han fortalecido la fe. Y te pido, Señor, que también acompañes a cada persona que en esta hora pone su confianza en la oración intercesora para ver la solución a su situación, a su problema. Permite que mañana nos encontremos nueva vez en paz y que ya hayamos tenido resoluciones firmes
para gloria de tu nombre. Que podamos escuchar y compartir los testimonios de aquellos y aquellas que han sido capaces de salir del pozo del pecado por la gracia de Cristo y por el valor que le da el Señor. Gracias por escucharnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo.